¿Qué tal? Soy Ciro Caro y os doy la bienvenida a este webinar, que es una más de las Open Classes del programa de terapia focalizada en la emoción, ofertado inicialmente a un perfil de psicólogos generales sanitarios, pero realmente abierto a toda persona que esté interesada en conocer más la terapia focalizada en la emoción y enriquecer su práctica clínica y profesional desde esta perspectiva. Hoy nos vamos a ocupar del autoconsuelo, de la compasión, de cuáles son los procesos emocionales que subyacen al trabajo con la compasión en psicoterapia desde la perspectiva de la terapia focalizada en la emoción y probablemente solapado con algunos otros enfoques que ya pueden formar parte de tu práctica o que bien pueden ir incorporándose todavía. Sin más, voy a pasar a la presentación que nos sirve de soporte. Muy bien, pues sin más, comenzamos con la compasión para regular y transformar el dolor emocional. Vamos a partir de las experiencias más generales con la compasión y el consuelo que forman parte de un saber compartido. Todos los que estáis escuchando, todas las que estáis escuchando, seguramente tenéis experiencias de haber sido compasivos con alguien, de haber recibido compasión de alguien o de haber recibido lo contrario o de haberlo necesitado y no haberlo tenido en el momento oportuno. La compasión tiene que ver con una actitud, pero tiene también que ver con una conducta, tiene que ver con un modo de ser y estar en relación con el otro o con uno mismo. Y la compasión en general eh, lleva un tipo de mirada que se expresa normalmente en actos sensibles de consolar un estado emocional desregulado e intensamente doloroso. O idealmente debería ser así. Es posible que tengamos una actitud compasiva que no siempre consiga traducirse en algo práctico y específico. Bueno, pues en este saber compartido, seguro que si os detenéis un momento a pensar, podéis ver en qué momentos de la sesión de terapia, por ejemplo, os encontráis con que vuestro paciente está en un estado emocional desregulado, intensamente doloroso y agradece algún tipo de actividad que permita recuperar un estado de presencia, de conexión, etcétera. Una de las maneras de hacerlo, obviamente, es buscar la conexión relacional, distanciarse quizá con humor, quizá con el contacto físico de una experiencia abrumadora, como manera inmediata de regular, como una ayuda para el instante. Otras veces esto lo podemos convertir en técnicas mucho más decididas, mucho más estructuradas, que actúen para crear músculo o como prevención de estos estados realmente. Por otro lado, hay otros aspectos del consuelo como forma de regulación emocional desde una actitud compasiva que están más presentes en el modo de ser con el otro, en el modo de estar y que forman parte de tu idiosincrasia, de tu personalidad, de tu manera de ser terapeuta. Todo es entrenable, todo es aprendible, todo es mejorable, pero hay cosas como que sentimos que las llevamos como parte de nuestro ser. Y eso debería ser algo propio del acervo de todos los terapeutas. Sin embargo, las experiencias con la compasión y con el consuelo en una profesión como la nuestra no pueden ser solamente observaciones anecdóticas o preferencias de nuestro modo de trabajar, sino que realmente tienen que convertirse en prácticas fundamentadas, basadas en la teoría, basadas en la investigación, con evidencia que recoja su utilidad y que, por supuesto, nos permitan argumentar por qué sí o por qué no, cómo sí y cómo no, y también cuándo es oportuno. Por tanto, este saber se convierte en un saber específico en distintas aproximaciones a la compasión y, como iremos viendo, a la práctica del consuelo o del autoconsuelo compasivo. En cuanto a este saber específico, por ejemplo, las redes están llenas, sobre todo en el mundo anglosajón, de referencias al proceso de soothing, que que se referiría más propiamente a la práctica de consolar. De hecho, hay seminarios, webinars con innumerables técnicas
aportadas por los especialistas más afamados sobre los modos de conseguir llevar la calma al interior a través de alguna actividad de consuelo. Y por supuesto, hay conexiones con que lo que se trata de consolar esencialmente es el mundo emocional, que puede ser navegable de alguna manera, y se enfatiza el aspecto de que la persona no dependa de un tercero externo, sino que pueda darse el autoconsuelo, el self-soothing. Por otra parte, nos faltan profesionales que nos expliquen cuáles son las formas de hacer esto en la relación con uno mismo y que lo conviertan realmente en un ejercicio diario o en un ejercicio oportuno cada vez que lo necesito. Como veis, mucho tiene que ver con el contacto físico con uno mismo, con el arroparse, con el abrazarse, con el hablarse con ternura, con regular estados emocionales simpáticos disparados en personas que estén en sensación de peligro, con, con llevar la calma al cuerpo y desde ahí llevar la calma al cerebro. Y es que es un aspecto importante que el autoconsuelo y el trabajo compasivo con uno mismo es esencialmente un trabajo que incluye lo verbal, pero incluye lo tonal de la voz y, por supuesto, incluye lo corporal. Porque realmente tenemos que pensar que cuando tratamos de regular emociones altamente desreguladas desde esta perspectiva, estamos trabajando con lo mismo que trabajamos con un bebé angustiado, que no atiende a razonamientos. Y por supuesto, hay abordajes que trabajan con el autoconsuelo desde perspectivas muy estructuradas, como la terapia dialéctico-conductual, con un foco técnico y con los fundamentos teóricos y de investigación muy claros sobre la regulación emocional. Y por último, por supuesto, también está vinculado el autoconsuelo a diferentes formas de meditación que caminan o transitan entre aproximaciones más o menos espirituales a aproximaciones específicamente terapéuticas. En español, el término consuelo o autoconsuelo no ha tenido tanto éxito, ni ha calado tanto. Y de hecho, el que más ha calado es el de compasión o autocompasión, y no faltan también los profesionales que nos explican qué es la autocompasión, que tratan de diferenciarla de la lástima o de cualquier actitud negativa o destructiva o indeseable de ese tipo, y nos proponen aprender a ser compasivos con nosotros mismos, aprender a ser autocompasivos. Y de nuevo vuelve a aparecer el abrazo, vuelve a aparecer ese tipo de relación íntima, cercana, cálida con uno mismo que se puede aprender. Y por supuesto, está conectado con la forma psicológica y la actitud psicológica y la tecnología psicológica que en principio más cuadra con esta perspectiva compasiva, que sería el mindfulness y el ser capaz de lograr una actitud de distanciamiento, pero de cercanía amorosa a la vez a la experiencia, basada en prácticas y en un entrenamiento y en un desarrollo de esta capacidad de autorrelación. Y cómo no, como es un mal endémico y es una expresión de los procesos de autocrítica en realidad, el- la autocompasión está vinculada en el hacer, en el decir, en el enseñar y en el practicar terapéutico de muchos profesionales, está vinculada a la gestión de la autoexigencia o al intento de ponerle coto a la autoexigencia. Desde una perspectiva teórica bien desarrollada, Christine Neff desarrolla o plantea su modelo de compasión basado en la tradición budista y, y nos hace sus aportes propios que también alimentan la práctica de la terapéutica, planteando que la compasión se refiere a cómo nos tratamos a nosotros cuando las cosas no nos salen bien. Porque cuando las cosas no salen bien, el cómo nos tratamos, pues probablemente tenga que ver con si celebramos mucho o no celebramos mucho, si lo compartimos o no, si nos llegamos a sentir orgullosos o no. Y en ese sentido, tenéis otro webinar que se ocupa del tema de la vergüenza en relación con la autoestima. Pero la autocompasión, como bien dice Christine Neff, se refiere a cómo nos tratamos a nosotros mismos cuando fallamos o cuando las cosas no nos salen bien. Habla de varios tipos de compasión, de la compasión que dirigimos hacia otros, diferente de la compasión que recibimos de otros,
y diferente de la que orientamos hacia nosotros mismos, que sería propiamente la autocompasión. Dice Christine Neff que se trata de estar abierto y movido por nuestro propio sufrimiento, sería una forma de estar conmovidos, experimentando sentimientos de cariño, de bondad hacia uno mismo, tomando una actitud de entendimiento hacia los fallos y las incompetencias propias, que no juzga y reconociendo que nuestra experiencia es parte de la experiencia de toda la humanidad. Bueno, pues se trata de una serie de aproximaciones en términos de meditación, de contemplación, que permiten un crecimiento en la línea de ser alguien compasivo que ejerce esa compasión sobre sí mismo. Y distingue varios elementos primarios de la autocompasión, que están más o menos implícitos en la definición anterior. Por un lado, el cariño hacia nosotros mismos. Es decir, no se trata solo de no ser críticos, de no ser duros, de ser más o menos benevolentes, sino realmente de tener una actitud de cariño y de amor hacia nosotros mismos, como a veces somos más capaces de expresársela a otras personas que no seamos nosotros. También de darnos cuenta de que nosotros y nuestros errores y el fallar es parte de lo que ocurre en la humanidad y relativizar en ese sentido eh, nuestro fallo, nuestra incapacidad y ponerla más en perspectiva desde lo que ella llama la humanidad común, los elementos comunes a todo el humano que incluyen la falibilidad y el que las cosas no siempre salgan bien. Y que por tanto no se trata de que seamos un ser especial y único que no comete fallos. Un tercer elemento de la autocompasión sería la consciencia plena, el mindfulness, no solo como práctica, sino como estado en el que es más fácil y posible lo anterior, tanto el cariño como el darse cuenta de la humanidad común. Bueno, pues esta es una aproximación bien fundamentada y disciplinada hacia la autocompasión en la relación con uno mismo que podemos utilizar en el trabajo con los pacientes. Hay otro gran referente, que sería Paul Gilbert y su modelo de terapia centrada en la compasión, que fundamenta su teoría, fundamenta sus explicaciones y fundamenta su propuesta terapéutica en una psicología evolucionista que reconoce que como producto de nuestra evolución como especie se han formado tres grandes sistemas de regulación emocional que interactúan entre sí y que cuando están desequilibrados por efecto del trauma, por efecto de un crecimiento en situaciones de condicionalidad, por efectos incluso educativos, cuando están afectados por estas circunstancias, pueden estar desequilibrados, puede uno ser excesivamente preponderante y dominar sobre los demás, o incluso alguno de ellos puede estar inhibido y no poder contribuir a su función. De este modo, el sufrimiento estaría asociado al desequilibrio entre estos sistemas. ¿Qué son cuáles? Pues tenemos un sistema de logro como especie que nos dirige hacia los recursos y tiene que ver realmente con que hemos sobrevivido porque hemos sido capaces de encontrar comida, hemos sobrevivido como especie porque hemos sido capaces de encontrar agua, hemos sobrevivido porque hemos sido capaces de encontrar el tipo de ramas que nos servían para hacer una lanza o para cazar o lo que sea. Entonces, en términos filogenéticos y biológicos, parece ser que el núcleo accumbens en el cerebro está altamente implicado y el sistema dopaminérgico de refuerzo participa activamente en esto. Las emociones y los sentimientos vinculados a este sistema tendrían que ver con el desear conseguir, lograr, progresar, avanzar, con el más, más, más. Algo bastante diferente del estar en calma y estar, como se dice ahora, estar chill, ¿no? Eh, Tener este sistema capaz es muy importante para lograr cosas, pero si es dominante, podría estar relacionado, por ejemplo, con la autoexigencia, con la sobreexigencia y probablemente con la autocrítica. Otro sistema motivacional sería el sistema más propiamente llamado de calma, subjetivo y en el cual están implicadas las distintas estructuras cerebrales y particularmente la corteza prefrontal, es regular el distrés o el malestar esencialmente, y promover los vínculos, la capacidad de conexión, el estar en contacto. Entonces, bueno,
la molécula clave va a ser la oxitocina y los sentimientos tienen que ver con la seguridad, con el sentirse protegido, el cuidado, la confianza, etcétera. Y efectivamente, esto también nos ha permitido sobrevivir como especie porque no estábamos siempre luchando. En algunas ocasiones, esencialmente, estábamos en calma y eso permitía reforzar los sentimientos de solidaridad de grupo eh, y también de vinculación entre unos y otros. Y también tenemos el sistema de amenaza, que de manera diferente al sistema de logro y al sistema de calma nos ha permitido sobrevivir, básicamente aportando reacciones rápidas, aprendizajes rápidos que nos ponían a salvo ante el peligro o ante el posible peligro. La estructura cerebral fundamental implicada sería la amígdala y la adrenalina y el cortisol serían los que nos prepararían para las reacciones rápidas de supervivencia. La ansiedad, la ira, el asco, probablemente el miedo y probablemente el enfado también estarían implicados en permitirnos dar respuestas desde aquí. Pero claro, ciertas condiciones de peligro, de amenaza realmente, pueden hacer que en una persona en concreto este sistema esté sobreactivado, sea sobredominante, sea dominante sobre los demás y esto se exprese en alguna forma de patología. La compasión y las prácticas de compasión, las técnicas de compasión, vendrían a estar llamadas a aportar calma en general para crear ese tipo de relación de cuidado y seguridad dentro de la propia persona, pero también para, eh, para desactivar el sistema de logro y el sistema de amenaza en aquellas personas que lo tuvieran hiperactivado. Bueno, pues estas son las aproximaciones principales o las más sólidas teóricamente al tema de la compasión o de la autocompasión, aunque no son explícitamente referencias al autoconsuelo como actividad, pero sí lo vamos a encontrar, como veíamos antes, en prácticas psicocorporales que pretenden desarrollar no solo la calma, sino una forma de relación con uno mismo más basada en los vínculos, en la seguridad, en la protección y en cosas como acariciar, abrazar, eh, hablar con ternura, que realmente tienen que ver con aportar calma, conexión, seguridad y con hacer descender la activación de emociones intensas y dolorosas. Pero estamos hablando de terapia focalizada en la emoción, así que por ese motivo vamos a tratar de dar una perspectiva propiamente focalizada en la emoción para la cual vamos a comenzar refiriéndonos al self, al sí mismo. ¿A qué es esto de ser una persona? Pensamos en el self, en el sí mismo, como un flujo de conciencia, siguiendo el postulado de William James ya hace más de 100 años. Ese flujo de conciencia nos permitiría distinguir no solamente conductas y acciones, sino un mundo interno y un mundo externo. En ese mundo interno yo puedo ser autoconsciente de cosas que pasan en mí y de cosas que hay en mí si soy capaz de dirigir la atención en lugar del exterior al interior. Y vamos a ver a partir de ahí en qué consiste ser persona dirigiendo la atención al interior para poder conectar con el exterior, porque el punto de encuentro entre ambos va a ser la emoción, la experiencia emocional sentida somáticamente. Bueno, pues esta flecha sería el flujo de conciencia, de tal manera que podemos distinguir entre el mí, que sería todo aquello de lo que soy capaz de darme cuenta si le dirijo la atención, y el yo o el I en inglés, la relación I-me, que sería la posición consciente, el, el ego observador, el, el centinela que puede ver lo que ocurre, pero que en este caso y desde la perspectiva focalizada en la emoción no queremos que solamente vea, sino que pueda atender, acoger, aceptar, resonar, pero también que sirva de, de rescatador de la expresión. Cuando el yo atiende al mí y encuentra una emoción, no solamente debe tolerarla, permitirla, regularla, sino también hacerse cargo de ella para ponerla en palabras, simbolizarla y también para expresarla interpersonalmente.
Así que puedo llevar la atención a mi cuerpo, a distintas zonas de mi cuerpo, puedo llevar la atención a cómo están estas zonas de mi cuerpo e ir diferenciando lo que siento en función de cómo sucede en el cuerpo, puesto que mis emociones no son meros aprendizajes aislados, sino que son el producto de la interacción entre mi cuerpo y el mundo. Por ejemplo, si me he resbalado y estoy cayendo, mi cuerpo en su pérdida de sostén me hará sentir miedo. Y no dependerá el miedo de que yo piense que me voy a hacer daño. Eso llega mucho más tarde. Y a su vez, el mí tiene que ver con no solo con lo que pasa en mi cuerpo, cómo ocurre diferencialmente, sino con la interacción más elaborada entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, entre lo que es sentido analógicamente y aquello que puede ser referenciado con algún tipo de palabra o símbolo de lenguaje. De tal manera que la interacción entre el yo y el mí comienza por atender en lugar de evitar, en un estado de regulación, por simbolizar y así sucesivamente recurriendo al lenguaje a partir de lo que ocurre en el cuerpo y en la consciencia como espacio interno, como mundo interno. Esto en el discurso de una persona podría ser superficial, podría ser evitativo o no. Podría ser realmente un proceso de llevar la atención al cuerpo y la experiencia emocionalmente sentida, volver hacia arriba y simbolizar mi pecho, algo pasa en mi pecho, por ejemplo, volver a atender al pecho y decir algo así como me siento triste porque estoy notando ahí como que unas personas notarán un vacío, otras personas notarán que algo está fuera de lugar. Y si fuera este caso de estar fuera de lugar, podría la persona seguir simbolizando hasta crear una metáfora, pero que va de abajo arriba, no es un producto creativo, como por ejemplo, me siento como un pato en un río de ciudad. En Madrid diríamos como un pato en el Manzanares. Y eso nos permitiría no solamente comunicarnos, sino producir ya algún tipo de regulación emocional cuando la experiencia sentida deja de convertirse en pura amenaza o en puro ruido para convertirse en algo de lo que yo me apropio y que puedo compartir. Así que este flujo de conciencia representaría el funcionamiento del self o el funcionamiento del self como flujo de conciencia con estas cualidades sería propiamente la definición o el mejor reflejo de lo que es el sí mismo. Claro, esta experiencia a la que yo ahora me he referido, que la íbamos a atender llegando al interior, prestando atención, poniéndola en palabras, hay veces que no es precisamente algo fácil, hay veces que es especialmente dolorosa y hay veces que aunque no sea que no es difícil solo porque sea dolorosa, sino porque uno puede experimentar que se va a dirigir a ella en excesiva soledad y va a revivir las cosas en soledad, o uno puede experimentar que va a entrar en ello y no sabe si va a poder salir, o uno puede experimentar que va a entrar en ello y lo va a tener que hacer como una condena de hacerlo solo otra vez. Por eso la presencia terapéutica y la empatía es tan importante y sin embargo no siempre es suficiente. Sea como sea, ocurra dentro de la sesión o bien ocurra fuera en la vida de la persona en distintos momentos de su existencia, el trato personal entre el I y el mí en ese flujo no siempre es algo realmente funcional y diversas formas de afrontamiento de la experiencia dan lugar a diferentes sintomatologías y a diferentes formas de malestar exacerbado. Vamos a verlo en términos de que la relación con el self pues implica también diferentes modos de afrontamiento de la experiencia y que cuando esa experiencia incluye dolor emocional, implica también diferentes formas de intentar tratarlo, de intentar librarse de él, de intentar regularlo. Una de esas formas, o un gran paquete dentro de esas formas, sería lo que llamamos formas de autotratamiento basadas en la reflexividad improductiva. Serían formas de hiperreflexividad que lejos de permitirme conectar con lo que me ocurre y buscar algún tipo de ayuda o expresarlo o entrar en conexión con otros, más bien
me implican en una intención que es resolver un problema emocional, pero probablemente también relacional, pensando. Resolver un problema reflexionando, intensificando la reflexión. Un ejemplo de esto serían las voces autocríticas o también las voces coercitivas que me dicen qué es lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, las voces ansiógenas, asustadoras, que me ponen en guardia y alerta ante ciertos peligros y que, sin embargo, solo generan depresión, sobrecarga, ansiedad, angustia, etcétera. Así que esta sería una de las formas de afrontar la experiencia dolorosa. Otra de las formas sería lo que más directamente consistiría en procesos y acciones que pretenden aquí y ahora suprimir la experiencia. Las dos podrían ser formas de evitación experiencial, pero ahora estamos hablando propiamente de acciones sobre el propio cuerpo o sobre la mente que directamente nos permiten aquí y ahora suprimir la experiencia. La intención es evitar sentir o evitar la consciencia de un significado emocional doloroso. Así que la persona retira la atención de la experiencia, eh, del afecto, de la percepción o de la cognición, simplemente para disociarse de ello o no estar sintiendo. Formas de autodistracción serían ejemplos, formas de interrupción física de la emoción, como a veces hacerse autolesiones o como balancearse, por ejemplo, podrían estar separándonos o disociándonos de justo lo que estamos sintiendo ahora mismo. Otro gran grupo de formas de relacionarse con la experiencia y de tratarla serían lo que llamamos acciones irreflexivas. Las acciones irreflexivas son sobre todo conductas en la línea del acting out que me permiten satisfacer una necesidad, probablemente una necesidad relacional como sentir compañía, sentir apoyo, sentir conexión, sentir contacto, sentir valoración, sentir reconocimiento, sentir seguridad que no han sido satisfechas en otro momento y que generan vulnerabilidad, vergüenza o fragilidad y que la persona no puede reconocer en sí mismo, no se puede apropiar de esas necesidades y de los sentimientos asociados y entonces la manera que tiene de gestionarlo o de afrontarlo es sustituir la reflexión, es decir, el volver sobre uno mismo, y cuando digo reflexión aquí refiero a eso, o volver la atención sobre el mí, sustituirlo por algún tipo de acción, que muchas veces implica actuar sobre otros, incluso de maneras negativas, manipuladoras, eh, o, o que suponen algún tipo de problema conductual, como por ejemplo podría ser la cleptomanía en una persona que roba eh, para sentir su habilidad o su propia capacidad, mientras que otra a lo mejor roba para sentir que tiene algo con lo que se llena. Y esto nos lleva a evitar diccionarios automáticos de por qué hacemos las cosas. Y nos lleva más a una aproximación fenomenológica, en este caso, de lo que en el campo de la terapia focalizada en la emoción llamamos reacciones problemáticas, que son respuestas que tiene la persona que le descolocan, que no entiende bien por qué las hace, que les lleva a ellas. Podríamos incluir ahí también, por ejemplo, el juego patológico, entre otras, y que tienen su abordaje tecnológico diferencial. Bueno, pues estas tres formas de aproximarse y de tratar el dolor emocional y la experiencia interna a veces no funcionan, a veces no están disponibles, a veces no son suficientes y entonces la persona entra en lo que llamamos estados de desistimiento. La persona desiste en hacer algo para regularse emocionalmente porque ya no es capaz o no se siente capaz y entra en un estado arreflexivo. No es una acción sin reflexión, sino que es un estado en el que no es posible la reflexividad, no es posible volver sobre uno mismo, ni siquiera para suprimir la propia experiencia. Y en ese momento, lo que ocurre es que la persona pierde la intención de su conducta o de sus respuestas y no es capaz de pedir ayuda para regular el dolor ni utilizar ninguna de las otras formas. Así que no hay ninguna acción como tal porque fracasa el intento de operar sobre la propia experiencia. Esto no quiere decir que no haya ningún tipo de respuesta. Pueden aparecer respuestas biológicamente muy primarias, como el llanto desconsolado, el gemido, acurrucarse, hacerse una bolita, meterse en la cama.
y suelen dar lugar a crisis de vulnerabilidad. En esos estados de vulnerabilidad, la persona se siente altamente expuesta, altamente desregulada y altamente incapaz de hacer nada para su bien en ese sentido. Y estos serían momentos óptimos para la regulación emocional basada en el autoconsuelo compasivo, en la relación de la persona consigo misma de un modo muy primario, muy básico, desde la regulación del self, dándose algo de lo que no ha tenido, pero que curiosamente en estos momentos todavía no tiene. Bueno, ha sido un repaso un tanto largo, pero creo que era importante tener en cuenta que los procesos de autoconsuelo van a lidiar más con estados de reflexividad que con otros estados. Por ejemplo, las voces críticas suelen generar estados de alto dolor emocional, de desregulación, que normalmente en terapia focalizada en la emoción no tratamos de resolver inmediatamente a través del autoconsuelo y la compasión. Tenemos explicaciones, tecnología para ver cómo hacer evolucionar el trabajo con una silla de autocrítica hasta un proceso en el que la persona reaccione frente a la dureza de la crítica o bien favoreciendo que la propia crítica dura reaccione frente al dolor que causa y entonces evolucione hacia un suavizamiento. Y en ese sentido no corremos hacia el autoconsuelo, que lo reservaríamos más propiamente para los estados de la reflexividad, a los cuales, por supuesto, la persona también puede llegar a través de una crítica implacable o una silla vacía con un otro significativo implacable o excesivamente duro. Sea como sea, también utilizamos a veces el autoconsuelo en un nivel sintomático para ofrecer a la persona maneras alternativas para gestionar su dolor diferentes de la supresión de la experiencia. Porque el autoconsuelo, siendo incluso un autoconsuelo que no vaya todavía a la raíz del problema, sino que entre en escena como una manera de regulación emocional instantánea, es mejor que una forma de autotratamiento basada en la supresión de la experiencia, porque el autoconsuelo calma, que no es lo mismo que suprimir. Mirad, ¿veis esta imagen? Un edificio desplomado, probablemente en un terremoto. Veamos otra. Un edificio que cae porque el temblor de tierra y el peso vence a las estructuras que tendrían que mantenerlo en pie. A duras penas las columnas que se ven todavía mantienen una parte, pero en otra parte estas columnas y pilares no han conseguido ejercer su función. De tal manera que algo se ladea, pero no solo se ladea, sino que colapsa sobre sí mismo. Y estas imágenes son las que explicarían bien la experiencia del desconsuelo de los estados arreflexivos y de desistimiento de los que hemos hablado. Y cuando algo llega a este nivel, cuando algo llega a este nivel, encuentra el lugar para el trabajo con el autoconsuelo compasivo, al menos desde la perspectiva de la terapia focalizada en la emoción, tanto en el nivel sintomático de urgencia como en un nivel terapéutico más profundo para ir generando otra experiencia y capacidades de regulación emocional interiorizadas en una persona que no haya tenido acceso a figuras que le hayan ofrecido este tipo de interacciones. Así que podemos distinguir experiencias de consuelo de experiencias de desconsuelo, que sería lo opuesto. Evolutivamente, las experiencias de desconsuelo tendrían que ver con la presencia de adultos que no reaccionan cuando hay un malestar emocional o directamente con la ausencia de esos adultos cuando se está dando el malestar emocional. Aunque yo creo que quizá algo realmente doloroso es ver que alguien está ahí y no reacciona. Probablemente el malestar emocional y la ausencia de nadie que reaccione, desde luego no genera la capacidad de consolarse y genera otros daños realmente graves, como una especie de autoinvisibilidad o una no integración del dolor y el malestar y de las emociones en general, que da lugar a otro tipo de problemas y dificultades. Pero el hecho de no contar con alguien que me consuele y que esté ahí genera una experiencia de soledad, de aislamiento y de rechazo en sí misma. Eso es justamente lo opuesto de contar con alguien que maternalmente esté contento
esté triste, esté sereno o esté angustiado, está disponible. Y está particularmente disponible cuando más lo necesito y del modo en que lo necesito. Bueno, pues el desconsuelo tiene sus respuestas también. En primer lugar, el desconsuelo o los estados de desconsuelo implican la caída en estados arreflexivos, que sería el cuadrante 4. Lo que pasa es que ahí no se puede estar mucho tiempo. Entonces, muchas veces las personas han aprendido a salir de los estados de arreflexividad a través de formas de reflexividad improductiva o de supresión de la experiencia o a través de acciones irreflexivas más degradadas, más brutas, más patológicas que suelen dar lugar a cuadros de comorbilidad. Sin embargo, aunque hayan hecho eso y aunque hagan eso, dentro de la persona queda este ser de cadenas, recluido, doblado, aislado, que está lejos de un otro que realmente le ablande y le llegue compasivamente con alguna forma de consuelo. Y ahora ya sí, el autoconsuelo compasivo como tarea terapéutica. Llamamos en TFE tareas terapéuticas a las técnicas terapéuticas que han sido investigadas y modeladas no solo en términos de qué hacen los terapeutas, sino de cuáles son los procesos internos de los pacientes que conducen a un cambio más probablemente, a un cambio emocional. Nos ocupamos de ello brevemente, porque esto es tan solo una clase introductoria. Otra cosa es el aprendizaje más propiamente dicho del trabajo con el autoconsuelo compasivo. Y vamos a ver que incluye elementos de la compasión, tal y como ha sido abordada en otros enfoques y modelos, y la práctica compasiva en sí, pero introduce algunos elementos diferenciales. El primero ya lo hemos dicho, que tiene que ver con que no es un recurso de primera línea, porque lo reservamos fundamentalmente para crear recursos cuando la persona directamente cae en estados arreflexivos o cae con demasiada frecuencia o cae dentro de la sesión. Pero vamos a ver que hay alguna que otra diferencia. Vamos a pensar en el marcador de autoconsuelo como aquella señal conductual de la persona que nos dice que estamos en el momento óptimo para trabajar con la tarea de autoconsuelo compasivo. Pues hay varios marcadores, varios señalizadores de este momento oportuno. Uno de ellos es que vemos un self, un sí mismo, que en la sesión se desmorona y aparece absolutamente débil e incapaz de sobreponerse. Este es el marcador principal. No un self que sufre simplemente, sino que en su sufrimiento además se desmorona. También un self vulnerable frente a un otro implacable o maligno cuando trabajamos con la silla vacía. El trabajo con la silla vacía es altamente transformador, sobre todo cuando tienes a un otro significativo enfrente de ti. Sin embargo, hay veces en que ese otro es muy duro y la persona tiene pocos recursos para resistir su dureza y entonces colapsa. Normalmente ahí lo indicado es intensificar la dureza para provocar una reacción en la otra silla. Sin embargo, en algunos casos, en algunos pacientes, esto no es suficiente. Y la persona, lejos de reaccionar, colapsa aún más. En ese caso, optamos por otro recurso que es empatizar con la impotencia de reaccionar frente al otro crítico en la silla vacía. Y entonces nos acercamos y resonamos con lo que significa no poder, con lo que significa estar herido, estar roto, con lo que significa estar siempre bajo la bota del otro y no poder responder. Y esto a veces conmueve a la persona que termina de romperse y de ahí nace un recurso en términos, por ejemplo, de ya, sí, pero yo necesito aún así que tú me des lo que es mío. Y en ese sentido la persona reaparece y resurge, pero en otros casos entra en un estado de desregulación, en una forma de improductividad emocional en la cual no es conveniente seguir o incluso es inadecuado seguir. Y por eso tenemos que contar con alguna forma de regulación de urgencia. Esa regulación puede ser externa, calmarse, recontactar, salir de la técnica, salir del ejercicio, o puede ser una forma de autoconsuelo, como hemos visto en tantos casos, que pretende traer la regulación al aquí y ahora
a través de uno mismo o de una figura que pudiera dar este consuelo ahora. Sin embargo, una forma más avanzada del trabajo con el autoconsuelo compasivo es llevar esta forma de consuelo al allí y entonces, por ejemplo, de un niño herido, de un adolescente excluido, de un adulto abandonado, de un adulto traicionado, y trabajar de un modo análogo a cómo se suele hacer en los modelos que hablan del niño interno. Pero no solamente es un niño interno, sino que es muchas formas del self, muchas posibilidades del self que han estado en situación de carencia. Por supuesto, las infantiles son las características. En ese sentido, el autoconsuelo no consiste solamente en calmar, sino consiste en llevar la calma a la situación en la que hizo falta y en desarrollar una figura interna que es capaz de ofrecer calma. Algunas personas prefieren o tratan de o lo enfocan en términos de sé ahora el adulto que no pudo darte eso. Sin embargo, desde mi punto de vista, y creo que es bastante común en el planteamiento de TCE, esto a veces trae sus complicaciones, porque este adulto actual en realidad es todavía un niño, aunque tenga cierto aspecto de capacidades. En ese sentido, sería en algunos casos como pedirle a un pseudo-self que ejerciera algo que no puede ejercer. Sea como sea, en el autoconsuelo compasivo sí vamos a pedir a la persona que ejerza, pero normalmente desarrollando lo que tendría otro a quien conoce, lo que tendría una figura consoladora a la que conoce. Y esos esquemas son traídos al, al propio yo consolador como un préstamo. Y sobre ese préstamo, como un andamiaje, en la zona de desarrollo próximo terapéutico, se construye una forma de consuelo más poderosa, más potente, más genuina, más enraizada corporalmente y menos mental. Por otro lado, cuando se cambia de silla y se pasa a ser el self que recibe el consuelo, en ese momento la cuestión es esencialmente no solo de entrega a recibir la calma, sino de poder expresar la vulnerabilidad específica y la necesidad específica. La articulación de la necesidad resulta clave para que la persona no reciba el consuelo de manera pasiva y no sea una especie de lorazepam psicológico que calma y regula. Eso solamente cuando hablamos del autoconsuelo como medida de emergencia, pero cuando vamos al autoconsuelo transformador estaríamos hablando de esto. Bueno, todo tiene su arte y su manera de hacerlo y de entrenarse en ello. Vuelvo con los marcadores porque nos quedaría también los fallos en las estrategias habituales para reactivar al self que colapsa en el trabajo con las sillas, como os he explicado antes. Y esto sería la foto del proceso de autoconsuelo compasivo que representa el esquema de trabajo con las dos sillas, las dos posiciones, entre una parte que está desconsolada y va a recibir el consuelo y una parte consoladora que va a ejercer el consuelo. Tiene su especificidad cada fase, cada proceso, cada acción del terapeuta y las habilidades específicas que permiten guiar al paciente en esto. Y esto es algo de lo que aprendemos en terapia focalizada en la emoción y que nos permite traer consuelo y compasión unidos. No solo consuelo como actitud, como práctica, sino como habilidad, como habilidad transformadora que va a reestructurar los esquemas emocionales de alguien que tiene en su memoria de sí mismo que su estado no solamente es de angustia y dolor, sino que no va a venir nadie y no va a pasar nada que lo pueda cambiar. Y por otro lado, hay un crecimiento personal en términos del desarrollo de un self, de un cuidador interno, de alguien amoroso, de alguien capaz, que no solamente regula emocionalmente, sino que devuelve dignidad, devuelve reconocimiento, devuelve aquello que la persona necesitaba y que le conecta o le lleva le conecta con un estado desregulado o le lleva a un estado desregulado, pero que es algo más que solo regulación emocional. Es nutrición realmente. Y la formación de experiencias emocionales correctoras. No solamente el tener que recurrir a algo para modificar mi estado emocional, sino que forma parte de un proceso de cambio terapéutico que habla de un drama en el que ha habido algún fallo relacional que ha sido codificado como una serie de esquemas emocionales que provocan la activación de emociones primarias desadaptativas al sufrimiento y en algunos casos, en algunos pacientes, por las circunstancias de sus cuadros y de sus procesos, que además incluyen déficits de regulación
que no son, como insistimos, meramente déficits en una capacidad, sino también en la presencia de alguien. Y esa presencia que pueda ser incorporada al individuo, a su biografía, a su sensación de identidad, etcétera. No me entretengo en los pasos porque esto ya sería explicar la tarea de autoconsuelo compasivo y esto es entrar en el entrenamiento, que nunca es un entrenamiento meramente práctico perdón, que no es un entrenamiento meramente conceptual, sino que es un entrenamiento práctico en el que vamos viendo cómo es nuestra ejecución, podemos revisarla en vídeo, etcétera. Y nada más, gracias por vuestro interés. Os sigo invitando al resto de webinars, sea en directo o sean grabados, y por supuesto a inscribiros en la formación de terapia focalizada en la emoción, dice ahí en Psicología General Sanitaria, porque los psicólogos sanitarios somos legión, sois legión, somos muchísimos, pero no solo, hay más profesionales de la relación de ayuda, otros perfiles de psicología que también os podéis beneficiar de este planteamiento y con quienes me gustaría compartir esta formación y vernos trabajando juntos, aprendiendo juntos y también, por supuesto, creciendo y transformándonos juntos en un grupo en el que ser emocionalmente vulnerable sea posible, esté bien y sea parte de lo que llevamos después a la relación con nuestros pacientes. Así que nada más, nos vemos pronto.